para la garantía real era un bien mueble, iba a ser prenda. Y si el bien señalado era un bien inmueble, iba a ser hipoteca. Entonces, la distinción en las garantías reales entre la prenda y la hipoteca se acompañaba con saber si el bien era mueble o inmueble. ¿Tá? Esto es algo que evidentemente cambia, porque, y ya lo explico con carácter general, no importa, esto lo explica excelentemente bien el profesor de Cores. Bueno, acá les tengo que contar la historia porque vieron que un poquito de historia viene bien, ¿no? Historia nuestra, historia de cómo nuestros profesores, eh, incluso los que ya como el profesor de Cores que ya está retirado de acá de la UDELAR, nuestro maestro Gamarra, cuando empezó generosamente a dar su tratado a sus colaboradores, y bueno, eligió al profesor de Cores para escribir el tratado en el tomo, que te digo una cosa, ahora me viene, creo que es el tomo 1, parte 2, una cosa por el estilo. O sea, el tema era prenda e hipoteca. Hipoteca se la dio al profesor Caumont y todo lo que tenía que ver con prenda y prenda sin desplazamiento se lo dio el profesor de Cores. Entonces, el profesor de Cores explica, y viene acá más adelante incluso transcripto con sus palabras, que ya no importa en realidad el bien, si es bien mueble o bien inmueble, para separar entre prenda e hipoteca, sino que lo que va a tener trascendencia ahora, incluso para un bien mueble, es que sea un bien eh, perfecta y concretamente identificable. Si el bien es concretamente identificable, porque, por ejemplo, es un bien que tiene un número de padrón, les pongo el ejemplo más claro porque todos lo saben, si te compras un auto, tiene un número de padrón. Entonces, ese auto está perfectamente identificado a través de su número de padrón, tiene otras identificaciones también, tiene el número de chasis, por ejemplo, pero tiene el número de padrón. ¿Me escuchan bien? Porque dice que mi conexión con internet está inestable. A mí me sacó ¿Está? y volví a entrar otra vez. Sí, a mí también. Ah, bueno, A mí me sacó está. también del Zoom. Bueno, entonces repito para atrás por si no me escucharon. Acá, hablando de esta cuestión de la hipoteca mobiliaria, estamos en desmistificar aquello que se decía que si el bien era mueble, siempre estábamos pensando en la prenda o solamente podía darse la prenda, y para que tengamos hipoteca el bien tiene que ser un inmueble, y decimos, como dice el profesor de Cores, no interesa si el bien es mueble o inmueble, sino que lo que interesa es que el bien sea concretamente identificable. Concretamente identificable, les estaba diciendo que es, por ejemplo, cuando es un bien que tiene un número de padrón, a pesar de que no es un bien inmueble. Y les puse el ejemplo más claro de todos, que todos conocen, que es el del automóvil. Los automóviles tienen un número de padrón, lo que permite es que son bienes muebles, pero concretamente identificables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Cuando se trata de prendas sin desplazamiento, de bienes concretamente identificables, en puridad, no sería una prenda sin desplazamiento, sería una hipoteca mobiliaria. ¿Tá? Entonces ahora sí voy con la presentación, pero me quedé tranquila porque hicimos la explicación en general. Como dice ahí, tradicionalmente prenda se constituye sobre bienes muebles, hipoteca sobre bienes inmuebles, pero el objeto no hace la diferencia. La hipoteca se constituye sobre bienes concretamente identificables. La prenda se constituye sobre bienes concretos, pero no identificables. Y acá viene lo que dice el profesor de Cores. Los bienes son hipotecables cuando en forma absolutamente independiente de su carácter de mueble o inmueble, son o sean susceptibles de una perfecta identificación registral. O sea, para que el registro se pueda realizar esa inscripción registral con una perfecta identificación. Esta cuestión del tercer género, ¿no? Es decir, en casos de bienes muebles susceptibles de una identificación no tan perfecta, pero con cierto grado de concreción, se crea un derecho real de prenda, pero no manual, sino registrable. Esa es propiamente la prenda sin desplazamiento. O sea, la prenda sin desplazamiento entonces es la que tiene por objeto bienes que son bienes
con no tan perfecta identificación, pero alguna identificación tienen que tener, porque acuérdense que quedan en poder del deudor, y si no se pudieran de alguna manera identificar, sería muy complicado. Sobre todo piensen ustedes con los negocios que vienen después, y sobre todo pensando que ese deudor sigue negociando con esos bienes y, por ejemplo, los vende, los sustituye. Ahora vamos a ver el concepto de prenda flotante. Entonces, para solucionar esa imprecisa individualización del bien concreto, la sustitución que se hace para eso, el remedio que se encontró, porque evidentemente no sirve el registro, es lo que se llama el status loci. ¿Qué quiere decir? La individualización del bien viene porque se deposita en una determinada ubicación y sabemos que va a estar en esa ubicación. ¿Sí? Y no puede haber un cambio de ubicación. Si lo hay, tiene que comunicarse. Eso lo vamos a ver más adelante. Se llama status loci y está concretamente en el artículo 8 de la ley, vamos a decirlo bien, 17.228. ¿Está? ¿Está? Ya lo vamos, no te pido que no, porque viene más adelante, entonces no quiero repetir. Más adelante específicamente vamos a hablar del status loci, ahí te pido que lo leas. De hecho, creo que lo tengo transcrito en la presentación. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de este tema? La idea acá, como les digo, es tratar de definir o tener claro qué pasa con los conflictos entre el acreedor garantizado y los terceros que eventualmente reclamen derechos sobre la cosa grabada. Por ejemplo, para el taller, ese famoso taller que me gustaría hacer el miércoles, hay un caso que me parece una maravilla, que es un caso de prenda sin desplazamiento sobre arroz, sobre determinado arroz, y hay una cantidad de reclamantes y gente que reclama y gente que dice yo que es mío, el otro que es mío, y se pelean ahí. Y bueno, y ahí hay que ver, y es interesante porque incluso la Suprema Corte de Justicia tuvo una posición en mayoría y una posición en minoría, o sea que, para que ustedes vean, fue un tema que se discutió, a mí me parece clarísimo, pero la Suprema Corte discutió, así que esto, por ejemplo, me gustaría verlo con ese caso práctico. El bien, como yo les decía, en este caso de la prenda sin desplazamiento, continúa en el patrimonio del deudor, no solamente en el patrimonio, que eso no cabe ninguna duda, porque acá se constituye un derecho real menor de garantía, pero acá no está en cuestión para nada la propiedad del bien. El bien sigue siendo de propiedad del deudor, claramente. Pero además el bien se mantiene en poder del deudor. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Como puede ser objeto de enajenaciones sucesivas, o incluso pueden haber nuevos gravámenes, ¿tá? Hay un problema de posible conflicto de intereses entre el acreedor prendario, que tiene ese derecho real menor de garantía a su favor, y esos otros terceros que hagan sus reclamaciones. Pero Alejandro, ya te doy la palabra. O sea, no, ya enseguida que termine toda esta explicación me preguntan todito. Pero quiero avanzar porque si no, Entonces, el objeto, avanzo, el objeto es el artículo 3, ¿está? El artículo 3 lo tengo acá, pero si querés leerlo, Brum. Artículo 3 de la ley 17. Otra vez dice 728, está mal, ¿eh? Es 228. Artículo 3. Podrá ser objeto de prenda sin desplazamiento todo bien o derecho concretamente identificable. Entre otros, se podrá prendar los semovientes y en general cualquier animal de producto y trabajo, De cardumen y producción. Cualquier animal de producción, empiezo ¿no? de nuevo. Podrá ser Está. objeto de prenda sin desplazamiento todo bien o derecho concretamente identificables. Entre otros, se podrán prendar los semovientes y, en general, cualquier animal de producción y trabajo, cardúmenes y sus productos, los bienes muebles afectados a una explotación rural, comercial o industrial, como instalaciones, máquinas y útiles, los frutos agrícolas, las plantaciones frutícolas y hortícolas, los minerales, los derechos a obtener prestaciones de dar, hacer o no hacer, los derechos de propiedad intelectual y otros bienes incorporables, incluso los créditos.
los vehículos automotores, los bosques, los establecimientos comerciales e industriales, en cuyo caso, salvo pacto en contrario, quedarán comprendidos los bienes concretos que los integran, con excepción de las mercaderías, materias primas y productos elaborados para su venta. Podrá pactarse Perfecto. expresamente que queden comprendidos. No, hasta ahí, porque estoy concretándome al problema del objeto. Cuando la ley recién se sanciona, porque esta es una ley además que se sanciona en un momento un poco complicado, porque si yo no me equivoco, se sanciona a fines de diciembre, enero, estaba todo el mundo en otra, y resulta que aparece esta norma, exactamente, en enero, viste que en enero el mes de enero es una cosa tremenda para. Por eso, se promulgó en enero y se publicó en enero, el mes de enero es tremendo. En enero hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, uno no se puede morir porque te morís, nadie se entera, porque todo el mundo está de vacaciones. Bueno, y acá pasó un poco lo mismo, ¿no? Acá como que el país en realidad entró como se dio cuenta de esta norma, por allá por febrero, marzo, toda la doctrina, más allá de que hubo tratamiento parlamentario y discusiones parlamentarias, y además había el profesor Ronald Herbert, que fue que lo perdimos, ya no está en este plano hace unos años, había sido mi profesor de Derecho Internacional Privado, fue catedrático de Derecho Internacional Privado, presidente del Colegio de Abogados. Él había trabajado en el ámbito internacional, porque acá en realidad el legislador toma en cuenta normativa. Esto está muy bien estudiado en esa actualización que hace del tratado del profesor de Cores, donde él habla de los antecedentes de esta norma. Acá de alguna manera se inspira en el derecho anglosajón, y se traen, digamos, modalidades que permitían facilitar el crédito. Acá lo que estábamos buscando es que los deudores pudieran tener medios para, si bien garantizar sus créditos, poder seguir realizando producción que les pudiera permitir pagar esos créditos. Entonces, como les digo, ahí aparecen, entonces claro, por ejemplo, imagínense la parte que dice que se pueden prendar cardúmenes y sus productos. Entonces, ustedes saben lo que es un cardumen, ¿no? Es un grupito de pescaditos que andan nadando ahí, No, y de uno dice, peces, y nos peces, peces, preguntamos. peces, peces. Bueno, yo les digo, sí, porque pescados sí salieron afuera y se murieron, ¿no? Peces. Perdón por la Entonces, chanza. grupito de peces, no, pero que está bien. No, porque no están muertos, están vivos y siguen ahí nadando preciosamente, y se supone que se va a hacer una prenda sobre eso. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo se va a hacer efectiva una prenda de un cardumen? Ese tipo de cosas. Ahora, por un lado eso, pero por otro lado, cuando dice, por ejemplo, los derechos a obtener prestaciones de dar, hacer o no hacer, ¿sí? El otro día, creo que fue el otro día que yo les dije, eh, cuando hablábamos del problema de los derechos de promitente comprador, los derechos emergentes de la famosa promesa de enajenación de inmuebles a plazo, que durante mucho tiempo, si ustedes miran ediciones viejas del Tratado de Gamarra, el tomo 4, que era el tomo de promesas, ese sí me acuerdo perfecto el número, cuando llegaba a esta parte decía, no se puede prendar. No se puede prendar porque se supone que en definitiva el objeto es un inmueble, porque acuérdense que la promesa tenía en definitiva por objeto un inmueble, y en realidad no tiene nada que ver, porque acá de lo que se está hablando es eh, derechos a obtener prestaciones, de dar, hacer o no hacer. Entonces, eso que en aquel momento se discutía y se decía no, que sí, que no, bueno, acá quedó solucionado y nadie más pudo discutir que ese tipo de situación. Entonces, miren lo que pasó con esto fue genial. Si, por ejemplo, había, como sigue habiendo, un montón de gente que está ocupando un inmueble y lo ocupa porque es promitente adquirente con promesa inscripta y lo que tiene es una situación al amparo de la ley 8733, y todos sabemos que en esa ley, porque ya la dimos cuando empezó el curso, el promitente enajenante sigue siendo el propietario, el promitente adquirente
no es propietario, tiene derecho a que, si pasa determinada cuestión, puede obtener que se le haga la transferencia del bien. ¿Qué pasaba? Ese hombre quería sacar un préstamo en un banco y si iba al banco y le decía, bueno, el banco le decía, ¿usted qué bien tiene? Y no, mire, yo, este apartamento, entonces el banco le decía, ¿usted es propietario o usufructuario? No, soy promitente adquirente. Entonces el banco le iba a decir, ah, bueno, discúlpeme, yo no le puedo hacer una hipoteca, porque el banco, para garantizar, quería una hipoteca, que era la única posibilidad con relación a un inmueble en ese momento. A partir de ahora, esto fue maravilloso, porque muchísima gente que está en esta situación de promitente adquirente puede realizar en garantía de un crédito una prenda que obviamente es una prenda sin desplazamiento, claramente, pero que se puede dar en garantía, por ejemplo, de un préstamo bancario. Entonces, este artículo en su momento generó ciertas dudas, pero después, evidentemente, se decantó en el sentido de que el legislador iba por este camino de favorecer de alguna manera indirectamente al crédito, favoreciendo negocios de garantía con cierta flexibilidad, como claramente es este de la prenda sin desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 4, ¿tá? Que por favor léelo, el 4, salteamos lo que faltaba del 3 y nos vamos directamente al 4. Sí, sigue mal. Se ve que de acá para adelante está todo mal, siempre es 228. Después lo hay que corregirlo todo, ya lo corregiré. Primero, pará, Brun, te corto un segundo. Yo les dije recién en la introducción que se creaba un registro especial para las prendas sin desplazamiento, ¿tá? Pero acá esto es lo interesante, acá se van a enumerar ciertos bienes que no se van a inscribir en ese registro que se crea para las prendas sin desplazamiento, sino que van a ir a otros registros que ya existen, y que de acuerdo a qué tipo de bienes son, cuando hay una prenda sin desplazamiento que tiene por objeto estos bienes, se van a inscribir en estos otros registros, no en el registro de prendas sin desplazamiento, sino en otros registros. No es que no sea una prenda sin desplazamiento, sigue siendo una prenda sin desplazamiento, pero lo que cambia es el lugar de inscripción. Ahora sí, por favor, seguilo leyendo. Bueno, los contratos de prendas sin desplazamiento se inscribirán en el Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento, excepto los siguientes. A. Vehículos automotores en el Registro Nacional de Automotores. Los establecimientos comerciales e industriales en el Registro Nacional de Comercio. C. Derecho de propiedad industrial en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. D. A efectos de la inscripción de las prendas sin desplazamiento sobre establecimientos industriales o comerciales, deberá individualizarse la denominación o nombre comercial del mismo, si lo tuviere, domicilio, giro principal, número de inscripción en el Banco de Previsión Social, en la Dirección General Impositiva o en la institución que corresponda, y todo otro elemento que contribuya a su identificación precisa. Perfecto. Decime, ¿no está un D que hable del tema de los bosques? Yo lo Profe, tengo acá. lo tengo El derogado. D tiene un asterisco. ¿Está derogado? No, Está pero digo, derogado. pero no está Literal D derogado, pero derogado está por la derogado. ley 17.296 del 21 de febrero de 2001, artículo 301. Está, bueno, hay que salir a preguntar a los escribanos dónde se inscriben, porque por supuesto que se Pero yo se siguen lo leo si haciendo quiere el artículo prendas. este. Se lo leo, espera un No, poquito, a pero ver. está bien, A ver pero lo si está derogó, o sea que no cargando. está acá. Porque el tema es o sea, se sigue pudiendo hacer y de hecho Acá hay está el D, acá está el D, lo prendas sobre tengo. bosques. Lo tengo el D. ¿Dónde se inscriben las prendas sobre bosques? A ver, fíjate si Derogas lo el dice ahí. literal D del artículo 4 de la ley número 17.228 del 7 de enero de 2020. El Registro General de Bosques, en acuerdo con la Dirección General de Registros, determinará la oportunidad y forma de trasladar los asientos a registrarles al Registro Nacional de prendas sin desplazamiento efectuados durante la vigencia de dicha disposición. Eso es lo que Perfecto. dice. Bueno, entonces, en definitiva,
Ahora sabemos que hay un registro relativo a bosques donde en definitiva se inscriben las prendas sobre bosques. Ahora, más allá de esto que es la cuestión puntual, esta norma del artículo 4, Pero eso hay que registrar en el perdón, Ministerio de Ganadería también, Dirección Forestal. por eso digo, es el registro que tiene que ver con eso, ¿no? Es un registro. Se escribe Por ahí. eso, se cruzan Está con la Dirección Forestal. perfecto. Es un registro donde van a inscribir las prendas cuando tienen que ver con bosques. ¿Está? Ahora, vuelvo a decir, ¿por qué me importa esto más allá de la cuestión de que no les voy a estar preguntando cuál es el registro y cómo se llama, ni qué ley lo creó? No. Acá el tema grande es, para las prendas sin desplazamientos está el registro de prendas sin desplazamientos. Ahí teóricamente los terceros tendrán que ir a buscar. ¿Y cómo buscan? No van a buscar por el objeto, porque no tiene identificación. Va a Por el ser un lugar. registro por el nombre del deudor. O sea, ustedes lo que van a saber es que hay una persona que tiene una prenda sin desplazamiento. El nombre del deudor. Ahora, estos otros bienes que tienen una identificación concreta, un número de padrón, por ejemplo, el automotor que va al registro de automotores, ahí evidentemente se pide la información por el número de padrón. Entonces ahí le salta, por ejemplo, si tiene una prenda sin desplazamiento. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La verdadera prenda sin desplazamiento es la relativa a los bienes, el artículo 3 los establece, el artículo 3 los establece, que no son, a ver, son, porque la definición dice que el bien tiene que ser identificable. Son identificables, pero no son de una posibilidad de identificación perfecta, que es esa que da, por ejemplo, un número de padrón, que permite que a un determinado bien, no importa si es mueble o inmueble, se lo identifique perfectamente, porque tiene un número de padrón que no se repite. Entonces, el artículo 4, y eso es lo que explica el profesor de Cores, estos bienes que se inscriben en otros registros, que no son el registro de prendas sin desplazamiento que se creó, serían situaciones de estas que estamos denominando hipoteca mobiliaria, con la distinción esa moderna que tenemos. La prenda sin desplazamiento es para los bienes concretamente identificables, pero de identificación no perfecta. Para los bienes de identificación perfecta, en particular bienes muebles de identificación perfecta, no estamos en realidad en una prenda, sino que estamos en una hipoteca mobiliaria. Se dan cuenta de eso, ¿no? Esa es un poco la idea que yo les quiero, que quiero que quede clara hoy. Ya enseguida les doy la palabra a todos. Déjenme avanzar hasta el final. Quiero avanzar como Alicia en el País de las Maravillas, que le dijo el conejo, sigue, sigue hasta el final. Y ya enseguida me preguntan todo lo que quieran. Conclusión. Todos los bienes o derechos son pasibles de prendas sin desplazamiento. Que esto al principio era terrible, porque la gente decía, pero ¿cómo puede ser que yo estoy comprando, no sé, voy al supermercado a comprar bananas y resulta que capaz que esas bananas están prendadas? O sea, la gente tenía como una especie de desesperación, ¿no? Sobre todo los terceros que están en el mercado y dicen, ¿cómo? Pero básicamente es así, todos los bienes o derechos son pasibles de prendas sin desplazamiento. Pero si recae sobre alguna de las especies concretamente identificables, que son las que establecen este artículo 4 que acabamos de leer de la ley 17.228, en realidad ahí estamos en situaciones de hipoteca mobiliaria. ¿Tá? Esa es un poco la idea que quiero transmitir. Entonces, para redondear, global, ¿cómo es el sistema de garantías en el derecho positivo uruguayo? Todo el sistema. ¿Cuál es? Yo voy a tener lo que vamos a ver la clase que viene y la siguiente, la hipoteca de inmuebles,
clásica, común y corriente, hipoteca, contrato de hipoteca, derecho real menor de garantía denominado hipoteca, que vamos a ver que es sobre bienes inmuebles, a pesar de que también están las aeronaves y los diques flotantes, que no son bienes inmuebles, no están pegados al suelo, pero básicamente tienen su propia regulación. ¿Tá? Hipoteca común y corriente, contrato que vamos a ver el mes que viene, o sea, el lunes y el miércoles. Segundo, hipoteca mobiliaria. ¿Cuál es? Recae sobre bienes muebles de perfecta identificación registral. Tienen su número de padrón, tiene su identificación que es tan perfecta que permite que se pueda obtener información en un registro por ese número de padrón, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo tengo, acá en Derecho Positivo Uruguayo tenemos hipoteca mobiliaria y es esos bienes del artículo 4 de vuelta está mal de la ley 17.228. Pero avancemos. Tenemos la prenda común como garantía en el derecho positivo uruguayo, garantía real. Incluso acá arriba habría que agregarle sistema de garantías reales en el derecho positivo uruguayo, que no dice, pero debería decir. La prenda común es una garantía real, la vimos la clase pasada, que es con desplazamiento de la cosa a manos del acreedor, o sea, porque el deudor entrega, en la hipótesis típica, le entrega la cosa al acreedor, y hay entonces ese desplazamiento de la cosa a manos del acreedor, y todo eso que vimos que no tiene posibilidades ese deudor ni de utilización, y el acreedor tiene nada más que una situación con relación al tema de los frutos, que permiten que, digamos, ese derecho también ingrese a la prenda común, pero él no puede utilizar, tiene prohibido utilizar la cosa. Ahora, sigue. Cuarto, prenda sin desplazamiento cuando recae sobre bienes muebles concretos, pero no de perfecta identificación registral, cuya situación se compensa. Entonces, ¿cómo se compensa que esos bienes muebles no tengan una concreta identificación registral como los del artículo 4 de la ley? ¿Cómo se compensa? Se inscriben en el registro que se creó un registro específico de prendas sin desplazamiento, y además se hace una especie de constitución en depósito, o sea, de alguna manera quedan identificados, y voy al punto final, que ahora lo vemos enseguida, que es el status loci. Se van se va a disponer que ese bien que está prendado, pero que sigue en poder del deudor, tiene que estar ubicado en un lugar determinado. Eso quiere decir el status loci. Ahora vamos a leer el artículo 8 famoso. ¿Tá? Otra cosa más que quiero decirles, que esto sí se sacó del derecho anglosajón, y ahí está eso que yo les decía de el profesor Ronald Herbert, que había trabajado en la CIDIP, que no me acuerdo cuál era, creo que era la CIDIP 4, que tiene normas sobre derechos de garantías en el ámbito del derecho internacional privado. Entonces, acá por lo menos está bien, dice artículo 3º, inciso 2, que fue lo que hoy no te dije que no lo leyeras, Brum, porque no tenía que ver, tiene que ver con esto que vemos ahora. Porque este artículo 3º, en su inciso 2, nos plantea esta cuestión de la denominada prenda flotante. Primero les voy a poner un ejemplo para que lo vean. Me perdí. Antes de esta ley, no lo leas todavía. Voy con mi ejemplo. Leo? Antes de que... No, todavía no. Yo te aviso. ¿El 8? Todavía no. No, el 3, inciso 2, que te acordás que vos querías seguir leyendo y yo te dije no, hasta ahí. Ah, está, ahora sí me acuerdo. ¿Te acordás que vos querías seguir leyendo? Sí. ¿Está? Bien, sí, por eso. Sí. Entonces, yo te tengo que hacer acordar, ¿qué cosa? Tomá la pastilla de la memoria. Yo tengo 10 años más. Tengo 10 años más de edad. Yo la tomo, la pastilla de la memoria. Bueno, escuchen, está muy bueno, esto está muy divertido. Entonces, prenda flotante. Les voy a poner el ejemplo de lo que pasaba antes para que ustedes lo vean en la realidad. Imagínense, ¿se acuerdan de aquellas leyes viejas que por suerte están todas derogadas?
había una de las leyes que decía que era prenda agraria y que tenía que ver con bienes de la producción rural. Entonces, por ejemplo, alguien decía, bueno, yo voy a prendar un ternero. Entonces, claro, prendaba. Hoy es perfectamente identificable con el asunto de las caravanas. La Claro, caravana pero en sigue el aquella época animal. no. Ah, Claro, pero en aquella época no era identificable, pero pasaba una cosa peor. Si vos prendabas un ternero, ¿tá? Pero pasaba el tiempo y era el novillo. ternero, novillo y después, yo qué sé, toro, después lo No, que novillo. sea. Entonces, Queda novillo de por el resto de la vida. bueno, ponele, yo no soy muy buena No, en cuanto al El tema de los ternero, si es animales, no tengo castrado, queda idea. novillo, si no queda toro. Bueno, perfecto. Entonces, pero no es más un ternero, estamos de acuerdo, es un novillo. Entonces era tremendo, se decía, no, esto tendríamos, porque en realidad si se prendaron terneros, lo que tendría que mantenerse en el tiempo es que sigan prendados terneros. Lo que no puede pasar, porque pasa el tiempo y el ternerito crece y se convierte, según ustedes me indican, en novillo. Entonces no es lo mismo. Entonces, ¿qué es muta, esto de la muta. prenda flotante? Muta, perfecto, crece, cambia. ¿Qué es esto de la prenda flotante? Y se va a dar, yo le puse el ejemplo del ternero, pero puede darse, por ejemplo, con una empresa, que es una empresa que vende camisas, produce y vende camisas. Entonces, prenda unas camisas, pero después esas camisas las vende porque necesita seguir su producción en el curso ordinario de los negocios, como se llama, vende las camisas, que son sustituidas por otras camisas. O sea, no es que se queda sin objeto, pero aparece esta idea de la sustitución, ¿tá? Que se denomina, desde el punto de vista, le dieron ese nombre, prenda flotante. No sé, yo no sé si es que flota, pero la idea es que el bien prendado, que se mantiene en poder del deudor, como está en el curso ordinario de los negocios, queda sustituido por otro y de esa manera la garantía se mantiene, pero el deudor puede seguir disponiendo de los bienes, porque si no podía nunca más vender el ternero, si no podía nunca más vender las camisas, ¿cómo podía seguir adelante con su producción y con la posibilidad de pagar aquel crédito que es el que lo llevó a hacer el negocio de garantía? Entonces, ahora sí, Brum, vamos a leer el inciso segundo del artículo 3 de la ley, acá la pusimos bien, 17.228. Perfecto. Podrá pactarse expresamente que queden comprendidos en la prenda los bienes que ingresen al patrimonio del dador, sustituyendo o complementando a los originales designados y se hallen en el mismo lugar físico que aquellos. Quedarán comprendidos Exacto. en la prenda los frutos de los bienes o derechos prendados, salvo pacto en contrario. El derecho de Perfecto. preferencia y la acción ejecutiva se extenderá sobre las indemnizaciones de los seguros correspondientes. También, eso vamos a ver que cuando veamos hipoteca, eso ya estaba en la hipoteca. Porque cuando veamos hipoteca, vamos a ver que si yo hipoteco un bien inmueble y el bien inmueble, como vemos todos los días en el informativo, aparece ahí, se incendió y no quedó nada, pero hay un seguro, ya el legislador en la hipoteca tenía previsto el tema de que pudiera sustituirse el bien por lo que es el valor del seguro que cubre una situación, por ejemplo, un siniestro de incendio. Entonces, se sustituye el bien por el valor que, en definitiva, lo aporta el seguro. Acá directamente se coloca esto, que tiene que ver con esta misma ratio de esta idea de prenda flotante, de que los bienes se sustituyan y eso haga, digamos, a que se pueda dar continuidad a este negocio de garantía. Entonces, ¿qué escribí yo acá? Se trata de una forma particular por la cual la garantía se formaliza sobre bienes que inicialmente no se encuentran en el patrimonio del deudor o a lo menos no se encuentran comprendidos entre el bien o bienes originariamente prendados. O sea, si miramos bien acá, en realidad, a través de esto que se está diciendo, es una especie de prenda de bienes futuros, porque se está diciendo que se prendó lo que se prendó, pero también va a quedar prendado lo que después sustituya a lo que se prendó. Entonces, fíjense ustedes que se está prendando bienes que de repente todavía ni siquiera existen, ¿tá? Y que van a venir a existir después. Dado que en la prenda sin desplazamiento el deudor continúa utilizando los bienes
presumiblemente para sus tareas, la diversidad de los emprendimientos puede implicar que los bienes que se utilicen para la gestión o comercialización de otros bienes desgastándose, a veces se desgastan por el uso, o los bienes prendados sean de una fungibilidad tal que sean ellos mismos comercializados y sustituidos en la cadena comercial por otros, ¿tá? Y acá viene esto, ya doy la palabra. En derecho comparado se recurrió a este concepto de prenda flotante, y acá te la pongo en inglés también para que te tomá para vos y tu tía Gregoria, floating charge, donde no se graba de manera específica ningún bien, sino todos los bienes o todos los bienes colocados en una clase, pudiendo la empresa disponer de ellos mediante la sustitución de los bienes originarios por otros de la misma especie. ¿Tá? Entonces, acá vienen algunas dudas sobre esto, que por eso digo, seguramente tiene que ver con lo que quieren preguntar. ¿Qué pasa con la determinabilidad y con la accesoriedad? Entonces, porque claro, acá hay algunas cosas de esas que hablábamos en la introducción general, cuando hablábamos de los negocios de garantía, que acá está medio en duda. Estoy en clase, después te llamo. Nótese que en este caso existe la prenda antes de que exista el objeto prendado. ¿Tá? O sea, acá la prenda es anterior incluso a que ese objeto prendado exista, porque es algo que va a venir después, y sin embargo se entiende que ya existe. Ya sea que se la entienda como una garantía negativa a futuro, no brindar los bienes sustituidos en garantía de nuevas obligaciones cuando dichos bienes existan, o bien que la relación de base está lo suficientemente determinada y como sucede en la fianza general, que lo deben haber visto en fianza, el tema de la posibilidad de la fianza general, o con los negocios jurídicos sobre referentes materiales objetivos futuros, la determinabilidad del objeto en la prenda flotante ya existe ab initio con la relación entre las partes, viniendo las cosas, entre comillas, a funcionar como la sustanciación de dicha relación. ¿Tá? O sea, acá es una persona que está dando una prenda sin desplazamiento de, por ejemplo, los bienes de su producción, y ya se sabe que esa persona dispone de esos bienes y los va a ir sustituyendo. Igual vieron que la norma dice, porque no hay que perder de vista, ustedes van a asesorar, no hay que perder de vista que esto tiene que pactarse. Se habla de que hay que pactarlo, pero es doble contra sencillo, como decía Blegio, tapa del libro, lado de afuera, que en este tipo de negocios, por supuesto que es lo que van a pactar, porque eso es lo que hace que este negocio sea verdaderamente operativo. La prenda sin desplazamiento, me refiero. Sigo sin dar la palabra, después me preguntan todo. Quiero avanzar y avanzar, a ver si esto se mueve. Para terminar, vamos con las relaciones entre el acreedor prendario y los terceros, que ahí es donde se puede armar el lío. O sea, el acreedor prendario que dice, yo tengo un derecho real menor de garantía, los bienes resulta que están en poder del deudor, pero ahí aparece un tercero que dice, no, pero yo, como la sentencia esa que quiero que vean, ¿no? Yo prendé un arroz, y ahí viene uno y dice, no, pero yo compré arroz, yo me compré el arroz que está en ese silo. Entonces, ¿quién tiene derecho? ¿El que prendó o el que compró ese arroz? No es menor el tema. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Evidentemente, lo primero que tiene que quedar claro es que los terceros tienen que saber, porque si es un derecho real, menor de garantía, pero básicamente si es un derecho real, no puede ser un derecho clandestino, oculto, tiene que ser conocido por los terceros. Los terceros tienen que saber que hay un gravamen, ¿tá? Y eso no es menor. Lo van a ver en esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque evidentemente, si es un derecho real, es oponible a todos, erga omnes, ¿tá? Ahora, en la prenda sin desplazamientos, el acreedor prendario adquiere un derecho real contra la cosa, el bien es dejado en manos del deudor simplemente por razones de utilidad o conveniencia. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Y vamos... trascendencia entonces acá de la definición de objeto que vamos a manejar. Ya vimos que la ley no fue muy clara. Acuérdense aquel artículo 3 que todos los juristas se nos ponían los pelos de punta cuando leíamos que se podían prender cardúmenes. Bueno, nos daba como un ataque, ¿no? La ley no fue clara o no fue del todo clara en este aspecto. Y en este aspecto me refiero concretamente a la situación entre el acreedor y los terceros. Entonces, ¿qué pasa en doctrina y en jurisprudencia
cómo se ha interpretado esta situación. Se ha entendido que todos los objetos, en principio, como les dije, pueden ser objetos de este contrato. Artículo 3, como vimos, podrán ser objeto de prenda sin desplazamiento, todo bien o derecho concretamente identificable. Entonces, hay que diferenciar, primero que nada, la prenda sin desplazamiento de la hipoteca mobiliaria. Entonces, ahí ya tenemos una primera situación a separar. Cuando el bien es de perfecta identificación registral, yo estoy ante una hipoteca mobiliaria. Y esos bienes, ya les dije 2 veces, y esta es la tercera vez que lo digo, son los que están en el artículo 4. Básicamente los vehículos automotores, los que dice el artículo 4 que tienen registros específicos. Incluso eso de la derogación está derogado ahí, pero no quiere decir que se haya derogado el registro de bosques. Con todo eso que me decían, o sea, cuando es un tema de prenda sobre tema bosques, va a un registro específico porque ese es un bien que es también perfectamente, concretamente identificable, no, es perfectamente identificable. Entonces, en la hipoteca mobiliaria tenemos que el efecto de la constitución del derecho es el nacimiento del derecho real menor de garantía con todos sus beneficios, que cuáles son, ya lo sabemos, varias veces lo dijimos, igual lo vamos a repetir en hipoteca, el derecho de persecución y la preferencia del concurso. La verdadera prenda sin desplazamiento, en realidad, es la que recae sobre bienes muebles que registralmente no son identificables, y ahí tenemos todo el elenco de prendas sin desplazamientos que van a ir a inscribirlas al registro de prendas sin desplazamiento, que es un registro patronímico, es por nombre, ¿tá? No por bienes, obviamente, porque los bienes no tienen forma de identificarse concretamente. Entonces, los bienes objeto de prendas sin desplazamiento pueden ser fungibles o no, y el acreedor prendario sin desplazamiento siempre tiene acción contra el tercero de mala fe. Tercero de mala fe acá con un concepto que nosotros manejamos de buena o mala fe objetiva. O sea, acá está el tema del registro, ¿tá? Es el registro lo que nos maneja, y por supuesto también puede existir la buena fe subjetiva de tener un conocimiento concreto porque haya tenido conocimiento de que hay evidentemente un contrato de prenda. ¿Saben cómo pasa eso muchas veces? Cuando, por ejemplo, se adquiere un determinado bien y en el mismo contrato la parte que está realizando ese negocio en el curso de los negocios hace referencia a la prenda. Esa es una situación en la cual teóricamente el que compra también puede conocer acerca del derecho de prenda. Entonces, último, y termino y me preguntan todo lo que quieran. Igual nos queda 1 hora entera de clase. Naturaleza del derecho del acreedor prendario. Porque acá también la doctrina se paró porque Gamarra, y acá viene el tema, Gamarra había escrito sobre prenda, incluso sobre prenda sin desplazamiento, cuando existían aquellas leyes que hoy están derogadas. Por eso él, inteligentemente, cuando vino la ley nueva, él le entregó esa parte del tratado al profesor de Cores y le dijo, bueno, tú vas a escribir sobre esto. Entonces, si ustedes miran, el tomo que trata sobre prendas sin desplazamiento dice realizado por el profesor Carlos de Cores Helguera. Hay un artículo que está ahora en la nueva ley, que en realidad también es parecido a uno que estaba en las leyes derogadas, que es el artículo 10. Acá sí te voy a pedir, Brun, si te animás, lo vamos a leer, el artículo 10, para ver de lo que estamos hablando. Léelo, por favor. Los bienes prendados podrán ser vendidos haciéndose constar dicha circunstancia, pero no se podrá hacer la tradición de los mismos al comprador, sin previo pago al acreedor de todo lo adeudado, salvo consentimiento expreso del mismo que deberá constar por escrito, registrándose el cambio del titular en el registro de prenda correspondiente. Tratándose de automotores... Hasta ahí, porque ya con los automotores me voy a otro tema. Entonces, ¿cuál es el alcance de este artículo 10? Porque esta situación se planteaba antes y se vuelve a plantear ahora. Yo ahí anoté como una especie de resumen
los bienes prendados podrán ser vendidos, pero no se podrá hacer tradición de los mismos, sin previo pago de lo deudado, salvo consentimiento expreso del acreedor. ¿Qué quiere decir? Que el bien se puede vender, pero no se puede hacer tradición. Esto fue visto de dos maneras por la doctrina. Gamarra mantiene lo que era su opinión originaria, cuando eran las leyes viejas que decían una cosa muy parecida a esta. Gamarra decía que en realidad en esta prenda sin desplazamiento, que también existía antes, lo que hay es un contrato de garantía, pero no, para Gamarra, no era que se constituyera un derecho real menor de garantía. Gamarra decía que la prenda sin desplazamiento, la que existía, pero que mutatis mutandis es la misma que ahora, por eso esta posición él teóricamente la mantiene con la normativa nueva, ¿no? Él dice, no nace un derecho real menor de garantía, sino que se crea una figura nueva que, ¿qué sería para Gamarra? Es un vínculo de indisponibilidad, pero no relativo como en el embargo. ¿Se acuerdan que el embargo lo podemos definir como un vínculo de indisponibilidad relativa? Porque es para todo el mundo, el bien se vendió menos para el acreedor embargante, al cual el embargo le es inoponible. ¿Se acuerdan de eso? Acá Gamarra dice, no, esto es muy grave, porque acá la ley dice que puede vender, pero no puede hacer tradición. Entonces, como puede vender, pero no puede hacer tradición, es un vínculo de indisponibilidad no relativo, sino absoluto. No le puede hacer tradición a nadie, no puede hacer tradición. Vínculo de indisponibilidad absoluto sobre el bien prendado. Entonces, este vínculo limita, obviamente, esto significa un límite al derecho de propiedad del deudor, y básicamente, como dice que no puede hacer tradición, le está privando a ese deudor, para Gamarra, le está privando del poder de disposición que cualquier propietario podría tener sobre cualquier bien que sea de su propiedad. ¿Tá? En definitiva, plantea, el deudor prendario sin desplazamiento no tiene la posesión de la cosa, ya que no puede hacer tradición. O sea, ¿se acuerdan que acá había un tema acerca de, habíamos visto allá en la prenda común, quién era mero tenedor, pero además quién era poseedor? ¿Tá? Acá está muy claro para Gamarra que el deudor prendario sin desplazamiento no tiene la posesión de la cosa, porque como el legislador le privó de la posibilidad de hacer tradición, él considera que él ya no es poseedor. Fíjense, es un propietario porque no deja de ser propietario, pero no es poseedor porque la ley le privó de la posibilidad de hacer tradición. ¿Tá? Ahora, la segunda posición, que ya les adelanto, es la que yo he visto que ha tomado la jurisprudencia, porque es más lógica además, es la que yo comparto además, pero ustedes pueden pensar lo que quieran, porque a nosotros lo único que nos importa es que ustedes funden las posiciones que tienen, pueden elegir lo que quieran. El profesor de Cores dice que en realidad el deudor prendario, como acreedor prendario, en realidad es poseedor. Es decir, él dice que acá hay dos poseedores. El deudor es poseedor respecto a su situación de propietario y el acreedor también es poseedor con relación a su derecho real menor de garantía. Porque lo que va a decir el profesor de Cores es que con la prenda sin desplazamiento, en lugar de nacer un vínculo de indisponibilidad absoluta, como dice Gamarra, lo que nace es un derecho real menor de garantía, que simplemente significa que hay un acreedor que tiene un derecho real menor de garantía sobre esos bienes, de esa manera individualizados, y que, por lo tanto, como titular de un derecho real, se lo va a poder oponer a todos, erga omnes, y va a también tener el derecho de persecución, y tiene en definitiva la misma situación que cualquier titular de un derecho real menor de garantía. ¿Tá? La vamos a ver ahora en la clase que viene cuando veamos hipoteca. Entonces, Gamarra agrega otro argumento. Él dice, bueno, la primera parte del artículo 2 de la ley, al afirmar que el deudor tendrá la tenencia de la cosa a nombre del acreedor,
porque eso dice la primera parte del artículo, y sin embargo De Cores le contesta, le dice, bueno, no importa, no importa que diga eso de que el deudor tendrá la tenencia de la cosa a nombre del acreedor, porque eso no significa que el deudor no sea poseedor de la cosa, sino que simplemente reconoce la existencia de un derecho en la cosa del acreedor. O sea, lo que está reconociendo esa norma para De Cores, que es más lógico, es que además de la situación de ese deudor como propietario del bien, se debe reconocer la situación de un acreedor que tiene un derecho real menor de garantía sobre ese bien. ¿Tá? Entonces, en definitiva, continúo. ¿Qué quiere decir la ley cuando dice que el deudor puede vender, pero no puede hacer tradición? Y acá tenemos las dos explicaciones. Para Gamarra, cuando dice eso, lo que hace la ley es decir que se crea o entender que se crea un vínculo de indisponibilidad absoluta. No es un problema de inoponibilidad de la enajenación, como les dije yo recién el ejemplo que les ponía del embargo, que ese es un vínculo de indisponibilidad pero relativo. Este es un vínculo de indisponibilidad absoluto para Gamarra. No es un tema de inoponibilidad de la enajenación, sino de nulidad de la tradición. O sea, él dice, y bueno, ¿y qué pasa si hace tradición? Ah, no puede hacer tradición. ¿Por qué? Porque el artículo 8 del Código Civil dice que es nulo todo lo que se hace contra una norma prohibitiva. Esta es una norma prohibitiva, entonces si hiciera la tradición sería nula por el artículo 8 que dice que nulo lo hecho contra las normas prohibitivas. En cambio, para el profesor de Cores, como ya les dije, estamos ante una inoponibilidad de la enajenación del acreedor prendario y no ante una nulidad de la tradición. O sea, acá pasa como en cualquier situación de inoponibilidad, donde hay alguien que tiene un derecho que se lo tienen que respetar todos. Respecto a él, es como si eso no hubiera sucedido. Además de mantener la posición, además dice, si siguiéramos la posición de Gamarra, sería como decir que no existe este sistema. O sea, la posición esta de decir que con la prenda sin desplazamiento se genera un derecho real menor de garantía es más coherente con el sistema, se supone. ¿Qué es lo que propone el profesor de Cores? Reivindicar la naturaleza de derecho real de garantía de la prenda sin desplazamiento, fundándose en que la ley en ningún momento alude a un vínculo de indisponibilidad absoluta, sino que simplemente dice que no se puede hacer tradición. ¿Tá? Como termina ahí, el adquirente carecería de legitimación para impedir que el acreedor ejerza su acción real, porque evidentemente el acreedor tiene un derecho real menor de garantía. Inscripción registral, esto ya lo vimos, pero es genérico. Función de la publicidad es equivalente a la entrega de la prenda común, según la posición sobre la naturaleza del derecho, qué pasa con, o sea, qué valor tiene la inscripción. Entonces, evidentemente, para la posición de De Cores con la inscripción registral está la constitución del derecho real menor de garantía, eso es para De Cores, que cree que es un derecho real menor de garantía, lo que se constituye con la inscripción. En cambio, para Gamarra, con la inscripción, lo que se constituye es ese vínculo de indisponibilidad absoluta. Dos cosas más. Hay un tema de depósito en determinada situación para proteger la integridad material del bien prendado. El deudor prendario tendrá los deberes y las responsabilidades civiles y penales del depositario. Claro, acá, como se le deja la cosa al deudor, en realidad se le trata de alguna manera como al depositario y tiene los mismos, vamos a decir, deberes y responsabilidades que tiene un depositario. Y además, en el contrato, que eso es muy importante, es lo que ustedes van a asesorar, se puede establecer en todos los casos, establecer y fijar cuáles son los límites eventuales que pueda tener ese deudor para la utilización de ese bien, que si bien está en garantía a favor de un acreedor, se mantiene en poder del deudor. Acá sí viene el momento de leer el artículo 8. Vamos a leer el artículo 8 del status loci para ver lo que es. En el contrato de prenda se consignará el lugar de la ubicación de los bienes prendados, los que no podrán ser trasladados fuera del mismo sin comunicar el traslado al registro y dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 12 de la ley número 16.871 de 28 de septiembre de 1997. Que es la ley de registros. ¿Tá? O sea, entonces, insisto,
Acuérdense, acá el bien queda en poder del deudor. Si es un bien mueble, pero que no es identificable, el cardumen, por ejemplo, estamos con el cardumen. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que poner y que tiene que quedar claro en el contrato? El lugar de ubicación donde están los pececitos, que no se van a poder cambiar de lugar sin avisar y sin hacer toda esta cuestión que se está planteando. En el caso práctico que tenemos para el miércoles, se había prendado arroz de determinado tipo y determinado planteo, y ese arroz estaba en una serie de silos, que son esos cosos grandotes, que están ahí en el campo, donde adentro está el arroz. Entonces ahí había un tema de que estaba ubicado el lugar, incluso ahí hay un traslado que se avisa, que por eso es interesante ese caso, ¿está? Entonces, eso quiere decir, eso complementa para la prenda sin desplazamiento, que podríamos llamarle propiamente dicha, que no es la de los bienes que son perfectamente identificables, porque ahí es hipoteca mobiliaria, y ahí evidentemente todo es mucho más sencillo porque el bien está perfectamente identificado, entonces es todo mucho más fácil. El problema es qué pasa con estas situaciones de bienes que quedan en poder del deudor y no tienen una identificación que permita, vamos a decir, dar esa garantía al acreedor. Entonces se logra con el registro por una parte, pero también con el señalar la ubicación concreta de dónde está ese bien, que fue un bien que permanece en poder del deudor, pero que el acreedor tiene allí un derecho real, en mi posición, tiene un derecho real menor de garantía respecto de esto. Una cosa más, acá también una modificación legislativa, que tengo una sentencia, que la tengo por acá. Primero recibo preguntas y después les voy a mostrar esta sentencia. El artículo 17 de la ley, y otra vez está mal, 17.228, fue derogado por el artículo 5 de la ley 19.090, que está vigente desde el 14 de agosto de 2013. Sobre esa base, una vez en el tribunal tuvimos un caso donde estaba este tema en cuestión, y por eso yo después les quería mostrar esa sentencia, y es lo único que me parece interesante que sepan que evidentemente, a ver, les voy a dar una explicación global. Cuando se crea el Código General del Proceso, una de las ventajas que tenía el Código General del Proceso fue que todos los procesos que había antes especiales de esto, de aquello, en familia, en aquello, había 20.000, cientos de miles de procesitos distintos, con plazos distintos y con cosas distintas. Bueno, cuando vinieron los legisladores del Código Modelo para Iberoamérica, que eran Vesco, Vitorello y Gelsi, dijeron, no, se acabó. Acá va a haber 3 procesos: ordinario, extraordinario y monitorio. Más nada. No, todo ese proceserío no existe. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando se crea esta ley, este legislador que hizo medio ahí, no va y hace todo un proceso de ejecución raro que le pone, le saca, no sé qué. Bueno, cuando vino el legislador que actualizó el Código General del Proceso, dijo, no, perdón, vamos a mantener lo que dijimos. Entonces, por eso viene esa derogación de ese proceso especial, y por eso viene este artículo 5 de la ley 19.090, que establece la derogación de ese artículo 17, que si lo leen van a ver que tiene una cantidad de cosas, proceso y excepción de tal fecha y tal plazo, todo nada que ver con lo que era la mentalidad de un procesalista, de un sistema procesal coherente, con 3 procesos y chau, y no que venga cada ley a poner un proceso distinto para poder ejecutarla de acuerdo a procesos diferentes. ¿Está? Simplemente para que lo tengan claro, y este sí que es el final, ¿no? Divino todo. Bueno. Ahora sí me voy a tirar para atrás y voy a empezar a dar la palabra. A ver, pónganse todos, levanten la mano todos los que querían hablar, y vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Tenemos a Oviedo, tenemos a Franco, tenemos a Rosa Polero. Bueno, vamos a empezar acá con Dani Oviedo. Adelante, Dani, por favor. Sí, yo tengo dos consultas. Una que creo que es medio más fácil y la otra capaz un poco más compleja, pero sobre la hipoteca mobiliaria,
la distinción es meramente por clasificación, o sea, no tiene ninguna otra incidencia práctica, vamos a decir. No, sí, tiene montón. Tiene montón, porque fíjate que todo lo que tiene que ver con los problemas de identificación y de ubicación y los conflictos entre el acreedor y los posibles terceros adquirentes es mucho más claro en los casos de la hipoteca mobiliaria que vos, para empezar, suponete que vos querés comprar un auto. Entonces, vos lo primero que vas a hacer es ir al registro para averiguar la situación y, por ejemplo, con el padrón de ese auto, vos ya directamente podés saber de entrada si está o no prendado, por ejemplo. Entonces, es relevante, es relevante. No es solamente un tema teórico, es un tema donde, y por eso el legislador a esos bienes el legislador no sé si tenía claro lo que estaba haciendo ahí, pero el legislador lo que quiso fue separar que cuando los bienes son perfectamente identificables, no dejan de ser muebles, pero son perfectamente identificables, los manda incluso a registros diferentes, donde en realidad en el mercado, porque evidentemente el bien puede seguir, puede cambiar, se puede sustituir, pero ¿qué pasa? Que el tercero tiene que saber la situación y la va a conocer, porque por supuesto es su carga ir al registro para averiguar la situación del bien. No sé si te contesté la pregunta. Para mí sí tiene relevancia. Bien. ¿Y cuál Y era la después, otra? la otra consulta era respecto de lo que es la prenda flotante. Sí, Porque parece, o sea, esto capaz que es más una opinión, ¿no? Pero parece como que se desdibuja un poco lo que es el sentido de la garantía, ¿no? no, para Porque, nada, todo lo contrario. No solo no se desdibuja, sino que además permite que sea un sistema realmente eficaz y eficiente. Porque volvamos a volver al tema del ternero y el novillo. Había una realidad. Si vos habías prendado terneros y después en definitiva hay novillos, es otra cosa. Vos tenés que tener una prenda que se mantiene, bueno, en valor, en todo. No, no tiene punto de comparación. Un ternero con un novillo, ni en valor ni en nada. Entonces, si yo prendé terneros, eso se tiene que mantener a lo largo de todo un contrato que puede llevar, por ejemplo, 3, 4, 5 años. Y en 3, 4, 5 años, recontra se convirtió en novillo el ternero. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ¿qué es lo que permite? Imagínate una Ya lo empresa que, como te comieron en digo yo, 5 años, ya lo eh, exportaron. eh, bueno, por eso digo, ya no existen más, ya los mandaron al matadero. El tema, imagínate una persona que está permanentemente vendiendo, por ejemplo, si vos podés prendar, acordate que podés prendar derechos que tenés futuros, ¿no? Y puede pasar, una empresa, por ejemplo, prenda los derechos que tiene a cobrar de determinada facturación, o sea que no es lo mismo que un factoring, ¿eh? Es otra cosa, es un derecho de prenda sobre, una prenda sobre derechos, ¿está? Eh, Fíjate que si, por ejemplo, ya los cobró, ese acreedor se queda sin nada. No tendría sentido. O sea, lo que le da sentido realmente a la prenda sin desplazamiento es la posibilidad de la prenda flotante. Y por eso era así en el derecho anglosajón de toda la vida. Ni tuvieron nunca el problema ese estúpido de decir, eran terneros, ahora son novillos. Porque ellos siempre tuvieron esa norma que permitía sustituir. No sé si soy clara, pero quiero decirte que no desnaturaliza. O sea, tenemos, tenemos que romper esa mentalidad que tenemos de bien inmueble. No, acá no, justamente en un tema que tiene que ver en la base el negocio de crédito y al costado el negocio de garantía, con esa accesoriedad que no solo es estructural, sino que es funcional. Esto tiene que ser funcional a que funcione el crédito. Si no, no sirve. Perdón, no sé si te contesté, pero bueno. Hasta ahí contigo, entonces le doy la palabra a Franco. Franco Hola, Maximiliano hola, ¿me Rodríguez. escuchas? Sí, perfecto. Bueno, bueno, a diferencia de lo que pasó en el análisis del 911 del artículo 911, el profesor Paya sí le dedica el reconocimiento a usted y al profesor de Cores de esta lectura que tienen
¿no? De que en realidad se tratan de hipotecas mobiliarias cuando el bien es identificable, ¿no? Y se Sí, me es suscitó verdad. ese problema a la hora de leer el libro por lo siguiente. ¿Qué pasa entonces? ¿A qué norma entonces debemos ceñirnos para entender qué sucede, ¿sí? Cuando se trata, en este caso que usted supone ser una hipoteca mobiliaria? ¿Nos vamos a regir por la 17.228 o nos vamos a ir Claro, a sede de hipoteca? no. No te podés ir a sede de hipoteca porque la hipoteca es otro contrato que le vamos a ver el mes que viene, Sí, sí, donde tiene un régimen jurídico, una cosa distinta. En principio son bienes inmuebles, ponele, más allá de los diques bien, flotantes y los diques flotantes y las aeronaves. Acá tenés otra posibilidad que fue maravillosa, que fue la posibilidad de entender que vas a tener una hipoteca mobiliaria, porque ya decir hipoteca mobiliaria a la gente se le paraban los pelos. ¿Cómo va a hablar de hipoteca mobiliaria? Si la hipoteca sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. No, lo que importa acá no es si es mueble o es inmueble, como dijo Decores. Lo que importa es que sea o no concretamente identificable. Cuando es perfecto, concretamente identificable tampoco, porque acá va a ser identificable si son los pececitos del cardumen, pero se identifica porque yo voy al registro y porque los voy a poner en un lugar. Pero si además tuvieran número de padrón los pescados, que no lo van a tener, pero sí lo tiene el auto, en realidad, si bien estoy en la ley de prendas sin desplazamiento, o sea, a ver, no es que Decore no dice que cuando es hipoteca mobiliaria yo salgo de la ley 17.228. Simplemente él dice conceptualmente, eso no es bien. una prenda, es una hipoteca porque el bien es concretamente pero perfectamente identificable. Pero la regulación va a ser la de 17.228, no los artículos de hipoteca, que no van a pegar ni con cola cuando vos lo que tenés sobre la base de lo que estás, el objeto de la prenda fue, por ejemplo, un Audi, un Audi padrón tal. No podés ir a aplicar el Bien. contrato de hipoteca, ni nadie lo va a hacer, ni ningún Ese era mi, escribano te te- lo va a hacer. ese era mi temor justamente, que No, no doctrinariamente se temas, estuviera no diciendo. temas, no Bueno, temas, muchas gracias. quédate tranquilo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por Pará, la explicación. tengo Muy a agradable. Fiamma. No, por favor, es un placer para mí. Escúchame, tengo a Fiamma Banoli, que sí, hermosa, pero yo tenía Rosa, que estaba por allá en algún momento, quiso intervenir. Y yo le dije como a todos, para otro lado. ¿Qué pasó, Rosa? ¿La intervención tuya en algún momento yo expliqué o se tuvo que ir, Rosa? No sé. No, estoy acá, profesora. ¿Qué Lo de la era lo que derogación. querías, Rosa? Me preocupa porque estás dentro de la gente que me acuerdo que le dije después. Yo no quiero correrlos, pero quiero No, hacer una no, explicación porque si no después quedo loca. Y enseguida te doy la palabra, Fiamma. Decime, Rosa, ¿qué problema era el tuyo? ¿Cuál era? tranquila. Era porque yo leí el artículo 5 de la 1990 y que consagra los principios de buena fe, de lealtad, colaboración Sí, procesal. divino todo, sí, todo Está divino. Pero lo importa, ahora voy, escúchame, Rosa, si tenemos un bien. minuto, porque yo estoy a 21 a 26. Yo estoy con todas las preguntas que me quieran hacer, pero tengo acá en el material, es más, te digo más, yo quisiera stop share y me quiero ya colocar, así es un minuto, pero me quiero colocar un minuto, voy a ir de vuelta a la sentencia esa que les quiero mostrar, que la tengo acá y quiero ir a esa sentencia. La voy a dejar acá. Mientras tanto, seguimos hablando. Les voy a mostrar esa famosa sentencia del tribunal, que es del año 2019, que la redactó la profesora Nilsa Salvo, y donde estábamos con un tema de en qué punto, dentro de todo el lío que teníamos acá, tenía que ver o era importante que no se había tenido en cuenta la modificación legislativa que derogaba el procedimiento de la ley, porque incluso hay que ver en el tiempo hasta qué momento se aplicaba, entre comillas, eso y a partir de qué momento eso se entendió derogado. Más allá de que en materia de derecho procesal, ustedes vieron que hay una interpretación de que las normas procesales son de aplicación inmediata. ¿Tá? Pero perdón, entonces me quedo tranquila, Rosa. Adelante, Fiamma, por favor. Profe, mi duda es, si tengo un bien perfectamente identificable, pero que no es registrable, como una moto, ¿es hipoteca mobiliaria o prendas y desplazamiento? No, Porque pero no para un hay un... poquito. No, a ver, tengo la duda ahí. La moto, ¿no tiene número de padrón?
Sí, pero no hay un registro dentro del registro de vehículos automotores para motos. No se registran, solo a nivel municipal se registran, pero no Está bien. nacional. Ja, es buena pregunta, ¿eh? La Profe, verdad eso que, lo dimos registrar, por eso la a pregunta ver, de la compañera ¿y y qué dijeron que no. dijeron? No tengo idea, porque en realidad, teóricamente, con la idea que tenemos con el profesor de Cores, eso sería hipoteca mobiliaria porque es un bien concretamente identificable. O sea, sería igual, a pesar de que no esté en el 4, porque en el 4 te habla de cuando hay un registro automotores, por ejemplo, te dice. Pero en realidad para mí no dejaría de ser una hipoteca mobiliaria porque es un bien perfectamente identificable. Es una moto, o sea, tiene padrón, tiene todo, debe tener, o sea, padrón sobre todo, que es lo que más importa. No puede haber dos motos con el mismo padrón, obviamente. No, pero en qué registro iría? No, Porque no es hay que una nacional de no motos. te lo va a recibir, obviamente que no. Yo creo que vas al registro de prenda, pero yo no sé si el registro de prendas sin desplazamientos no tiene algún sector donde puedas identificar la moto y bueno, no. Si vas al registro de prendas sin desplazamiento, vas por el nombre del dueño. Y ahí Ujú. vas por el nombre del dueño, pero igual, desde el punto de vista teórico, el bien es un bien de los que es de hipoteca mobiliaria porque es concretamente identificable. Más allá de eso, si no puedo Perfecto. estar en el registro de automotores porque no me lo recibe, no me lo considera automotor, yo no puedo pedir, por ejemplo, la información por padrón de la moto, porque ningún registro me la tomaría. Yo puedo ir al No, registro de prendas sin desplazamiento por el nombre del que me está vendiendo la moto. Juancito Pérez, y a ver, Juancito Pérez, si tiene, y ahí me va a surgir si Juancito Pérez tiene con alguien, por ejemplo, la empresa que le vendió la moto, le hizo una prenda sin desplazamiento de la moto, por nombre. bien, Que te enterás bien. así, porque vos en realidad en el registro de prendas sin desplazamiento, la única manera que lo puedas hacer, y aparte era peor, pará porque te voy a decir más porque me voy acordando. Ese registro además no era nacional, era en cada departamento, si no me equivoco. Entonces te querías morir porque en realidad cuando es ese tipo de cosas vos tendrías que pedirla en todos los registros de todos los departamentos. Porque si por ejemplo pedís en Montevideo y la prenda se inscribió en Artigas, allá donde, en los pagos de Brum, tendrías que ir a pedir en todos los registros. Si no me equivoco, ¿eh? No sé hoy si está Hillary, que es la escribana. Yo las cosas, viste, que como no soy escribana, nunca estudié en Estoy profundidad. acá. No, es nacional. Hoy es Ahora, nacional. hoy es nacional. ¡Ah, qué alegría! Vos te Porque inscribís, lo hoy, inscribís obviamente en un departamento, pero es nacional el registro. O sea, si vos pedís está. información al registro, te va a salir todo Entonces lo que se está inscrito en... solucionó aquello de que, porque en la época mía, cuando recién empezó esto, tenías que recorrértela, hacer la vuelta ciclista, ir a pedir a todos lados. Así que ahora es en cada departamento, pero el registro nacional. Decime, Hilary, vos que sos escribana, Exacto. ¿dónde escribís una prenda de una moto? En prendas sin desplazamiento, en el registro Está bien, genético. entonces yo viste que yo razonando llegué. Sí, 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 está Artículo perfecto. 29, No ¿no? intervine porque Decís, estaba ¿eh? perfecto. No terminé que divina porque estaba perfecto, dice la otra, qué cosa más divina. Bueno, a ver, Fiamma, entonces te quedó claro la duda, porque a mí lo que me Bien, importa es que las sí, dudas les queden claras. Ok, sí, sí, Brum, perfecto, gracias. ¿qué duda tiene? No, en el caso del ternero, que es perfectamente El ternero, me identificable, preocupó aunque el sea un ternero. churrasco. Es decir, como es flotante, no puede ser hipoteca nunca. Es No, prenda. es que hipoteca, perdón, es que siempre es prenda. Hipoteca Bueno, mobiliaria, para empezar el tema de los terneros ahora concretamente identificables, vuelvo a preguntarte, Hilary, un ternero, los terneros, va al registro de prenda también, ¿no? pero son Obviamente. identificables. Tienen una caravana con número que Y es bueno, pero es como único la para moto ellos. que me decía recién Fiamma, es como la moto. Y Es lo mismo, es y, como la moto. ajá, Pero además es flotante. es Además, o sea, flotante, claro. una cosa Además no es quita la flotante. otra. Una cosa no quita la otra. El tema de flotante quiere decir que se va sustituyendo. Por eso. Sale uno, entra otro, sale uno y Pero no entra es el otro y mismo. siempre. No es el mismo. Obvio que no va a ser el mismo. Y Ajá, esa es ajá. la clave, esa es la Sí, magia. sí. La Sí, magia sí, acá sí. fue que se logró Claro. una cosa que con el sistema Estamos de acuerdo anterior entonces. se Estamos de acuerdo. decía, bueno, pero pasa el tiempo y el bicho ahora en vez de ser un ternero es un novillo entonces ya está, se acabó no tiene objeto. No, sí tiene, porque sale uno y entra otro y es así. Chicos, ¿no tienen más Totalmente de acuerdo. preguntas? Ok, me encanta. Más preguntas que queden pendientes a toda la gente que la tiré para atrás. Franco, más preguntas.
No el tema de la preparación del taller, quisiera saber Sí, si Hilary, tiene interés. escúchame una cosa. El miércoles me gustaría al final de la clase poner para hacer taller, que no sé si está en algún otro lado, ¿no? Pero poner aquella sentencia de la prenda del arroz. Creo que está, pero déjame verifico. No me acuerdo ahora de memoria las sentencias que están, pero me fijo, tengo idea que sí. No, no, la sentencia está en EVA, sí. Pero yo quiero hacer un taller y que No, los chicos tenemos que armárselos, Hilary, para que ellos si quieren se anoten. Por ejemplo, pero me uno voy que a tenga, fijar y ahí, lo que pasa es que me voy a fijar si no es alguna de las sentencias que ya está en el taller, que esa es la duda que tengo. pero ¿y cuándo es ese taller? Sí, Esa es mi duda. dos cosas. Uno, las sentencias de la cosecha de arroz están en el taller. Sí. Y el taller es, ya les digo, está todo movido una clase, digamos. Tengo que buscar el cronograma. Dame un No, segundo. porque el cinco va a dar Johnny fideicomiso, o sea que el viernes no puede ser. Para empezar, no hacemos talleres No, los viernes. no, pero ¿Y ese denme taller no un lo podemos segundo. correr para el miércoles entonces? Yo doy la parte teórica Sí, de hipoteca. Yo doy la parte teórica de hipoteca el lunes y el miércoles hacemos ese taller. Y lo avisás en EVA. perfecto. Si tenemos Y inscriptos, tenemos inscriptos. dame un segundo, que voy a mirar porque tenemos el de hipoteca también. Y también, por eso te digo, podríamos meter ahí también. Prenda e hipoteca en el mismo día, son 2 horas. Los talleres están previstos. Prenda para el miércoles, así que estábamos bien. E hipoteca estaba previsto para el lunes siguiente. Está. Y vos Prenda e decís, hipoteca si no, el nos miércoles que quedamos viene, sin creo. tema, nos quedamos sin tema el lunes siguiente, decís vos. No, porque podemos poner el taller ese que había quedado colgado, que creo que era fideicomiso, si no me equivoco, que había quedado el año pasado. Así que ese lunes hacemos taller. Ah, Igual. bueno, mirá que ya había gente, ¿Ah? ahí había una gente que estaba con un Sí, por asunto eso. de este. Las sentencias que están en EVA, como 5 de junio, creo que era, o 6 de junio, una cosa así, son las que vamos a ver el 8. Pero yo se los puedo, arreglamos el Yo creo cronograma y se que lo le ponemos lleva, genial. yo creo que a Johnny le va a llevar la clase del 5 toda para fideicomiso, ¿no? Creo que le puede llevar toda Sí, la clase. por eso, a la, Agregarle un a la taller clase le siguiente complica. podemos. No, pero le agregamos el taller al lunes, que en lugar del de hipoteca, Perfecto. hacemos el de fideicomiso. Y si no, yo me encargo del taller, no tengo problema, yo el lunes Sí, me claro, nos encargo. encargamos. Ok. Está, entonces, en EVA vamos a poner para el miércoles el taller de prenda e hipoteca, que teóricamente está bien porque yo voy a dar hipoteca el lunes y termino, Me sin desconectó problema. Zoom. Perdón que, Ah, que no escuché. no, te decía que ponemos para el miércoles el taller de prenda e Sí, hipoteca. Yo termino, yo doy sí, hipoteca el lunes y el miércoles perfecto. hacemos el taller. Y hacemos como siempre, Bárbaro. que viste que corrimos los talleres para los miércoles porque algunos estudiantes tenían problemas los viernes. Por eso, ahí ¿Estamos va. bien? Y después el viernes damos fideicomiso y el lunes hacemos taller de fideicomiso. Taller, Y vemos si hay perfecto. alguna cosa más que pueda quedar de prenda hipoteca, la hagamos ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, Todo dicho organizado. esto, me quedo tranquila. Seguimos, Alejandro, ¿dudas? Una consulta. Entonces, el principio de especialidad en el objeto, ¿no? Podemos decir que el principio de especialidad no puede trancar o estorbar en el proceso del crédito. ¿Se puede decir No, eso? a ver, se podría decir que el principio de especialidad, que lo vamos a ver, mira, en hipoteca lo desarrollamos muchísimo, porque el principio de especialidad también, a ver, el principio de especialidad quiere decir que tiene que quedar claro cuál es el objeto, ¿entendés? Y tiene que quedar claro, no solamente entre las partes, sino que tiene que quedar claro para los terceros, ¿está? Porque acá, acordate que estamos en sede de derechos reales. Como son derechos reales, son oponibles erga omnes y tienen el derecho de, por lo menos el de persecución, el de preferencia en concurso, no la cuestión de repente de ese contacto directo, porque vas a ver que acá, por ejemplo, evidentemente, el contacto directo que tiene en la prenda común el acreedor que tiene la cosa en su poder, no lo tiene, porque acá la cosa queda en poder del deudor. Entonces, Yo me refería al ejemplo que ponía Brun del ternero que pues muta novillo y
que Sí. después, bueno, en realidad no se sabe Y en no qué muta termina. nunca, no va a es decir, no es que mute, no va a mutar a los efectos del contrato, porque a los efectos del contrato siempre se van a mantener terneros, siempre van a ser terneros, porque aunque pase el Vamos de tiempo, acuerdo. se va a Bien. entender, pero eso, imagínate que eso es ahora, porque todo esto de inventarse una prenda flotante antes, que también les pasaba. Esa gente decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a pretender que yo haga que un ternero siga siendo ternero? ¿Qué hago? ¿Lo congelo? Imposible. ¿Entendés lo que te digo? Entonces era otro y No, era... está Bueno, entonces, clarísimo, está clarísimo. entonces, ahora, todo esto está pensado en un sistema que lo que busca es que hay una flexibilización en cuanto al... Mirá, hay una introducción que está tan linda, yo puedo explicarla, pero lo explicó también el profesor de Cores o incluso el profesor Payas también en su manual. O sea, cuando estás hablando de contratos de garantía real, tiene que ir a una situación que evidentemente, por eso yo te digo que la prenda, prácticamente aquella que yo, fíjate que yo me siento, no sé si yo después pensaría otra, si tuviera otra vida, dar una clase entera de prenda común es un despropósito, porque es un contrato que prácticamente no existe. Ahora, prenda sin desplazamiento, sí, todo el tiempo. Y todo el tiempo los deudores se endeudan y quieren y se endeudan y siguen y se endeudan y siguen. Hay otro caso que, decime Hillary, pero no es mucha cosa, pero a mí me gustaría mucho, ¿sabés qué caso que vieran para tener un global de esto, ¿no? El caso Bandes. El caso Bandes, ustedes dirán, ¿qué es el caso Bandes, no? Mm. El caso Bandes, yo se los voy a contar, porque yo intervine como juez. O sea, yo era la juez letrado cuando ese asunto, vamos a decir, arranca. Después a mí me trasladaron, no me acuerdo si me ascendieron o no me acuerdo, o me trasladaron a otro juzgado, no sé. Yo sé que yo no terminé dictando la sentencia de primera instancia en ese caso, pero se dictó una sentencia de primera instancia maravillosa. Les voy a explicar. Era un señor, una empresa, vamos a decir, uruguaya, no muy importante, pero que tenía una producción concreta de gran calidad. ¿Saben qué producía este señor? Producía tomates. Tenía una plantación, tomates. Tomates de excelente calidad. Entonces, ¿a quién le vendía los tomates este señor? Le vendía los tomates a la tienda inglesa que, con todo respeto, perdón, pero con todo respeto, no es lo mismo en la época del señor Henderson que andaba entre las góndolas y si había alguna cosa que estaba mal, llamaba, venía, él mismo iba, probaba los tomates. Bueno, era una época donde realmente comprabas en la tienda inglesa y era así, tremendo. Y además también, ¿saben a quién le vendía? A los cruceros. Cruceros que venían acá cuando paraban acá en el puerto, los cruceros se abastecían y compraban querían la mejor calidad para las comidas del crucero. Entonces, ahora, esta gente empieza como a endeudarse y está el Banco Bandes, que es la época que empezaban los problemas con Venezuela y una cuestión, y bueno, esta empresa siempre estaba como al borde, ¿no? Como al borde. Entonces tenía no tenía garantías reales inmobiliarias, no tenía hipoteca, por ejemplo. Entonces, en un momento dado hay una orden en el banco que le piden que dé una garantía, le piden que refuerce la garantía, pero él básicamente lo que tenía era la facturación en garantía, ¿sí? Todas estas facturaciones que eran importantísimas y que le daban muy buenos ingresos. Bueno, la cuestión, ¿saben cuál fue? Que en un determinado momento viene una orden de allá de Venezuela, del banco, y le dicen, no, a esta persona hay que cortarle el crédito, y entonces le cortan el crédito y le dicen, ni un peso más. Entonces esta persona, como tiene todo cortado el crédito, no podía producir, por supuesto no le podía vender a la tienda inglesa, no le podía vender a los cruceros, entonces viene toda una cuestión, entonces él termina demandando, y termina demandando, ahora, en el medio están todas esas garantías y están todas esas cuestiones y qué fue lo que terminó pasando. Pero a mí lo que me gustaría en un caso como ese, que fue un caso real, es que ustedes vieran
las distintas posiciones, porque por ejemplo, la jueza de primera instancia dijo sí, tiene derecho, no sé qué. El Tribunal de Apelaciones dijo no, de ninguna manera, esto no tiene derecho, el banco tiene derecho a cortarle todo porque la persona estaba endeudada y estaba, no podían seguir en la cadena de endeudamiento, las garantías eran insuficientes, y después llega a la Suprema Corte, que en definitiva creo que mantiene la sentencia de primera instancia, pero hay discordias. Y ahí, por ejemplo, me acuerdo que hay un análisis brillante que hizo el profesor Javier Verdaguer en un taller, cuando nosotros que éramos los profesores hacíamos talleres de jurisprudencia y discutíamos casos, se discutió este caso, y entonces él defendía, vamos a decir, la posición de la empresa y de decir, no, ¿cómo se va a decir que en definitiva tiene razón esta persona cuando esta persona estaba al borde, siempre al borde del abismo y no sé cuánto, no sé qué? Y bueno, y no me olvido nunca que estaba, entre otros, el profesor de Cores que dijo, bueno, pero yo acá creo que esto es una mala praxis bancaria. O sea, un banco no puede a una persona como en este caso, con la línea de crédito que tenía y con el sistema que tenía, de un día para otro decirle, agarrate el pincel que te saco la escalera. Habilitarlo a esa Agarrate bicicleta financiera, ¿no? Porque en definitiva es agarrate una del pincel. bicicleta financiera. Lo mató, se fundió totalmente, se fundió y quedó poco menos que la indigencia. Entonces, así, agarrate el pincel que te saco la escalera. Entonces digo, a mí, ¿por qué me gusta ese tipo de situaciones? Porque yo con eso les muestro situaciones de la vida real, que es lo que a ustedes les interesa ver, porque muy linda la teoría, los libros están todos, se supone que están bien escritos, lo pueden leer, lo pueden razonar, lo pueden contestar en un parcial, pero bueno, está bueno mirarlo funcionar. No sé, Gieri, de vuelta si esto lo tenemos en algún taller o no, pero no importa. En fin, me quedan, estamos a I45, tengo 15 minutos. Simplemente quiero comentarles esta sentencia, porque no sé si esta va para el taller ese, capaz que sí, pero esta ya la sacamos, porque si la voy a comentar yo ahora no tiene mucho sentido. Esta fue una sentencia en el año 2019 y acá había un actor, un demandado y un juicio de ejecución de prenda. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó en primera instancia? Se desestimaron las excepciones que opusieron los deudores y se mantuvo firme el decreto liminar. Esto, por supuesto, tiene una forma de juicio monitorio, como ustedes ven, o sea que acá hay un actor, acá esto empieza con una sentencia, la parte demandada se excepciona y después viene una sentencia que en definitiva desestima las excepciones y deja firme el decreto liminar, que es el primer decreto, donde en definitiva se hacía lugar a esta ejecución prendaria. Entonces, hay muchas excepciones, no las vamos a mirar todas porque creo que incluso acá hasta se plantea el tema de la usura. Los agravios de la demandada se dirigen al embate del rechazo de la excepción de... Bueno, lo primero siempre se opone la excepción de inhabilidad de título. Evidentemente acá la demandada dice, no, este título no es un título hábil, o sea que acá por el 379.2, que es el proceso directo de ejecución, en los casos de garantías reales, en la hipoteca también va a ser el mismo. En la ley, obviamente ya estaba en el CGP, y por la ley 19.090, dicha habilidad debe consistir en la falta de requisitos esenciales para la validez del título, o sea que acá se va a mirar si tiene o no tiene los requisitos para la validez del título. El primer argumento del apelante gira en torno a la inexistencia o nulidad del contrato de prenda por ausencia de objeto por indeterminación. Acá tenés una cosa que es interesante, ¿no? ¿Por qué dice que está indeterminado el objeto, el demandado? El tribunal le dice, pues bien, suben el texto glosado a fojas 8 que el señor fulano adeudaba al señor, que es el actor, o sea, que el demandado adeudaba al actor la suma de 4.200.000 pesos y que en garantía del pago de dicha deuda, aquel constituía a favor de prenda sobre las acciones nominativas y los certificados provisorios que allí se individualizaban. Miren qué prenda es acá, ¿no? Acá es una prenda sobre acciones nominativas y certificados, ¿tá?
De modo que no hay duda que la prenda se constituyó para garantizar el crédito del actor por la suma antes referida y que recae sobre los bienes que en ella se identifican, lo que descarta la existencia de indeterminación. ¿Tá? Luego, y aunque se pudo haber hecho referencia expresa al contrato de cesión de derechos celebrados entre las mismas partes en la misma fecha, una interpretación racional de lo establecido en el contrato de prenda lleva a la conclusión de su accesoriedad con respecto a la cesión de derechos, puesto que, como se indica en la recurrida, los bienes prendados fueron los cedidos según la cláusula primero. O sea, acá en el mismo acto que se hace esto, además hace una cesión de derechos, y acá lo que le dice el tribunal es que la prenda acompaña. ¿Se acuerdan que cuando hay un crédito principal, pero si después hay una cesión y tenía accesorios, esos accesorios acompañan? ¿Tá? O sea que no se puede hacer un planteo acá relativo al título, que acá es la prenda. ¿Tá? O sea, acá no se está discutiendo el crédito principal. Se está diciendo que hay un problema de nulidad por indeterminación del objeto en el contrato de garantía, o sea, en la prenda, lo que no ocurre. Ello, no obstante, es del caso señalar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2051, los contratos accesorios, acá les viene bien para eso de accesorio principal, acá con un criterio de accesoriedad estructural, porque ven que se está citando el artículo 1251, que se acuerdan que es aquel que dice que lo accesorio sigue a lo principal. Entonces dice, ello no obstante es del caso señalar que a tenor de lo dispuesto en el 1251 del Código Civil, los contratos accesorios son aquellos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. O sea que no necesariamente lo principal debe ser otro contrato. Entonces, como ya se expuso en el contrato de prenda, se estableció en su cláusula segundo que se constituía en garantía del pago de la deuda antes referida. Que la deuda podía provenir de un contrato o de varios contratos. En definitiva, y como ya se dijo, no se observa indeterminación del objeto que produzca la inexistencia o la nulidad absoluta del contrato de prenda. El segundo argumento involucra la obligación de pagar suma líquida y exigible cuya existencia niega el recurrente. Acá dice que no estaba claro cuánto era que se debía porque no estaban claras las cantidades. En realidad, resulta de lo puesto en el considerando anterior que el contrato de prenda es un contrato accesorio y con función de garantía de lo que se deriva la obligación de pagar suma líquida y exigible debe surgir del contrato principal. En el contrato de cesión de derechos se combina un precio total de 4.200.000, pagadero en 200 cuotas, o sea que acá estaba todo clarito, el valor, las cuotas, no me vengas con que había un problema de que no está, hay inexistencia por nulidad absoluta del contrato porque no queda clara cuál es la suma líquida y exigible. O sea que tampoco. El tercer argumento hace caudal de la falta de intimación previa. Pero acá hay una cantidad de temas con relación a si tiene o no tiene que haber una intimación. Tanto refiere al contrato de cesión de derechos y no a la prenda que se ejecuta. No es de recibo. Se reitera, el contrato de prenda tiene por función garantizar el crédito que surge de la obligación principal, de modo que el acreedor, para que el acreedor pueda hacerle efectivo con el producido de los bienes prendados. Por ende, lo que se intima, o sea, esto tienen que tenerlo en la cabeza, perdón, pero acá quiero insistir. Cuando ustedes están en una ejecución de prenda, más allá de que se abra de ejecución de prenda, porque es el objeto, en realidad lo que se ejecuta es la obligación principal. Por eso la intimación que se hizo, y estaba bien, es la intimación de pagar la cantidad que este deudor le debía al acreedor. Entonces, eso lo dice expresamente. Por ende, dice el tribunal, lo que se debe intimar es el cumplimiento de dicha obligación, y no el de prenda, como parece entender el demandado. Tampoco son de recibo los agravios relativos a la configuración de usura. Acá no voy a entrar porque esto ya es demasiado, ya lo vimos. Acá se dice que no hay usura porque efectivamente se sacaron todas las cuentas y no había ninguna violación de los límites que ustedes estudiaron muy bien en la clase de usura. Igual léanla esta sentencia porque les sirve también para ese tema. Por último, se condenará al ejecutado al pago de las costas y costas del coso. Pero ¿dónde está lo de la derogación de la ley? Me lo perdí. En algún lado habla de la derogación. A ver si está acá. En efecto,
Beatriz, si apretás el control con la B y escribís la palabra derogación, te la busca en el texto. Espérate. Control B, B ¿B larga. corta? Ah, no, B control B. larga. Correcto. No, pero no. Sí, hice eso. ¿Y dónde aparece? Buscar, no lo veo. Acá le pongo ¿Apretaste en buscar. simultáneo el control Acá con la B? dice, profe. Sí, lo apreté en simultáneo. No sé si ve A que ver si tiene la acá barrita dice. que dice buscar de su foto hacia la Ah, izquierda. sí, Sí, arriba. esto acá que estoy marcando, buscar. No. Acá, espérate. Derogación. En el Lo margen pongo ahí. superior de la pantalla Sí. Ay, hay una estaba, lupita que pero se dice me fue. buscar. 17 acá. Acá. Tapón no será una de configuración, tiene 7 de la ley tanto. En efecto, esta norma, relativos a la configuración ¿de qué sería? Me lo tapa las fotos. ¿Qué dice este numeral? ¿Alguien me lo puede leer? Tampoco son de recibos salarios relativos a la configuración sin perjuicio de la razón impugnante en cuanto sostiene que no corresponde aplicar el 17. En efecto, esta norma está derogada. ¿Pero qué dice acá? Si pudiera correr esto, pero a ver si lo puedo correr. Sí, lo corrí. Dice. Estaba dentro del de la usura. Perfecto. Quiere decir que antes de hablar de lo de la usura, que no me interesa, hay una cuestión con relación a que acá se hizo cuestión de esta derogación y dice así. Tampoco son de recibos los agravios de la configuración de usura sin perjuicio, y esto sí lo señaló el apelante, de que le asiste razón al impugnante en cuanto sostiene que no correspondía aplicar el artículo 17 de la ley 17.250. En efecto, esa norma fue derogada por el artículo 5 de la 1990, que entró en vigencia el 14 de agosto, o sea, antes de la promoción de este proceso. Ello es relevante, y acá viene la explicación, porque en el subyúdice la usura cuya configuración se invocó es la que se conoce como usura implícita, que consiste en incluir los intereses en la suma que se consigna como capital. Y en la recurrida se desestimó esta excepción siguiendo la posición de Gorfinkel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que importa acá? Que acá, o sea, no era menor tener en cuenta lo de la derogación del artículo 17 de la ley 17.000. ¿Ves que acá de vuelta está mal? Yo le iba a decir lo Está, mismo, 728, sí, dice. 728. Y esa la hizo Nilsa. Está mal el número. Qué horrible, qué horrible. Por eso yo tenía ese coso que en las presentaciones siempre lo ponía así. No, pero es 200, yo siempre supe que era 228. Pero bueno, en definitiva, este caso, que no lo vamos a ver porque además tiene un tema de usura que hubiera sido interesante verlo en un taller de usura, es por este tema. Es un asunto donde se aplica, fue relevante la cuestión de la derogación que tuvo lugar en el año 2013 de este artículo 17, que ya les conté por qué fue. Porque la ley de prenda sin desplazamiento, se le ocurrió poner un procedimiento, inventar un procedimiento, te querés morir, después que hicimos un código para que tuviéramos 3 procedimientos nada más, y que no íbamos a tener ningún procedimiento más nuevo, bueno, pues esta ley encajó uno. Entonces, cuando vino la norma esta, dijo, no, derogase, se acabó, volvemos a lo que teníamos y ya está, ¿sí? Bueno, chiquilines, 21:56, viernes. Les agradezco mucho, me encanta estar con ustedes, y buen fin de semana. Hipoteca el lunes. Por favor, lean, miren la presentación. El taller, entonces, como estaba, lo cambiamos para el miércoles. Así que el miércoles vamos a tener taller de prenda de hipoteca. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Igual si querés lo pones en EVA, Hilary, si tenés ganas. Bueno, buen fin de Buen fin semana. de semana. Chao, que pasen bien. Chao, Buen gracias. fin de semana, Buen fin de profesora. semana. Gracias. Chao, Buen chao. trabajo, profe.